Muy buenas muchachada, bienvenidos mis parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directito aquí con su compadre o amigo Caliche, ¿cómo están? Feliz de estar aquí un día más. Volvemos con el Resident 5 después de un par de días, ¿no? Tampoco es que haya pasado mucho, pero no lo hemos tocado desde el lunes. Me rasca el sobaco, joder. Eh, Volvemos después del miércoles de ese stream fatal, del peor stream de mi vida, después del Reanimal. Vaya manera como la pasamos, vaya la que no sé por qué nos fue tan mal con mi compañero Wolfito. Que un saludo para Wolfito si está viendo esto. El Reanimal, de los problemas que pasamos, ¿no? Vaya directo de mierda que nos pegamos 8 horas ahí, de la cual solo jugamos creo que 3, ¿vale? El resto fueron puros problemas técnicos ahí, cargando texturas, cargando los shaders, de todo nos pasó ese día. Empezamos directo, yo empecé directo a las 8:30, él no sé, y empezamos a jugar como a las 11 o 12 de la noche y lo terminamos a las 4 de la mañana. Tremenda locura que fue ese el Reanimal, vaya problema que dio ese jueguito. Es impresionante lo que se sufrió con ese juego. Pero nada, eso ya queda como anécdota. Esperemos que cuando volvamos a hacer stream juntos, que esperemos que sí, porque estamos preparando ya una serie. Vamos a empezar a jugar. Ahí estamos charlando con él, bueno, charlando, no, escribiéndonos. Estamos planeando comenzar el Minecraft. A ver, para hacer un comenzón en el ojo. Vamos a hacer como una serie. Vamos a intentar. Yo no he jugado Minecraft en mi vida, entonces, pues, será mi primera vez ahí. A ver qué sale, porque la verdad, ni pinche idea de lo que puede estar pasando en el Minecraft. Lo he comprado hoy en la mañana, lo estoy probando y no tenía idea de nada. Me dice hay una casa todo pues, rara, pero no sabía qué hay que hacer, no sabía qué hay que lootear. Y hice obviamente un poco de comida y que me iba saliendo, pero no nada, no sé ni cómo se hace el pico, dónde ir a las minas, no sé cómo se elimina a los zombies, a los arqueros, a las arañas, a las veces todo te mata, y no tengo ni pinche idea de cómo es esa cosa. Entonces pues va a ser una bonita experiencia, creo yo, una serie que esperemos que nos divertamos tanto como con el Reanimal, la verdad. Y nada, eso por un lado, y por el otro pues que día 3 del Resident Evil 5 vamos a continuar con el Chris fucking Redfield. Ahí están escuchando un poco de música de fondo para que no sea tan soso el directo, aunque la verdad, como esto lo estoy grabando, joder la puta madre, yo creo que voy a buscar música de videojuegos, obviamente que no tenga copyright, a ver si me permiten mientras busco aquí en el YouTube alguna canción, no sé, de videojuegos sin copy. Voy a poner, no sé, a mí me gusta mucho la banda sonora de Dark Souls, no sé si a ustedes les guste, pero yo la voy a poner, es mi directo, así que me la pela. Vale, a mí me gusta, no sé, me gusta mucho la música esta de tipo Souls. Me parece muy relajante. Bueno, esta más que todo, no la de los jefes tampoco, Hay todo acción y ta, y aquí uno hablando de estupideces, ¿vale? Entonces, continuando lo que dije, pues nada, eso se está planeando Minecraft con mi compañero el Wolfito, que pues, si no lo conocen, es ahí. No streamea mucho, pero es buen cristiano. Mi, mi hermanito Jesús, Wolfito, digo. Algo más para decir, nada, las polémicas de Sony nuevamente, las cosas que no paran, igual lo de Xbox, o sea, es que por ningún lado estamos a salvo. El mundo gamer ya no es lo que era antes, y yo aquí hablando como si tuviera acceso a consolas desde niño. Vale, la primera consola que yo tuve en mi vida fue una Polystation.
No sé si cuente esas que te vendían, bueno, aquí en Colombia, no sé, allá en México supongo que le llaman el tianguis, que son esos mercaditos ahí donde puedes conseguir cosas baratitas ahí, de la tienda del pueblo, digámosle, ¿no? Acá, pues, digámosle, es en el mercado, ahí me compraron una Polystation, me acuerdo que la compró mi tío, sí, 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 y ahí venían, que te dice, ¿cómo es que sabe decir? Hay 9099 juegos o 9999 juegos, de la cual 10 son juegos y el resto son puros repetidos, puros clonados. Así me acuerdo que era. Y ahí fue donde yo conocí el Mario, ¿no? Aquí hablando estupidez un poco antes de pues meternos de lleno al Resident Evil 5 porque pues comenzar el directo directamente con el juego pues como que ya vamos a ir cambiando un poco la temática ya que pues me voy a estar dedicando un poco al streamer, obviamente me dejaré de trabajar porque si me dedicara obviamente solamente a esto de streamear pues me moriría de hambre. ¿Por qué? Porque no me ve ni mi abuela, no me ve ni mi madre. Entonces, pero pues me gusta, no sé, siempre me ha gustado, no sé por qué la cámara así como parpadear de negro, no sé si se dan cuenta. Lo que estaba diciendo, a mí siempre me gustó esto de la tecnología, de los videojuegos y no sé, que la gente me mire y opine, no sé, siempre me llamó la atención. Pero bueno, estoy hablando de una cosa y pasó es que tengo muchas ideas y no me sale nada de mi cabecita. A ver, la primera consola que estaba hablando era que tenía la Polystation aquí, con música de Dark Souls de fondo, como si fuera todo trágico. Ahí fue la primera gran, bueno, consola, ¿no? Yo le voy a llamar consola, pues fue mi primer contacto con videojuegos. Que venía el Mario, me acuerdo que venía un juego de deportes, de olimpiadas. Traía su pistolita y ahí podíamos jugar a cazar patos con un perrito, me acuerdo que era, y que era más destruir discos. Y la verdad es que no me acuerdo mucho más que venía en la Polystation, ¿no? Bueno, eso digámosle que yo tenía unos 6 años, 7 años, 8 años, desconocía por completo, pues a mí me parecía una locura esos juegos y no sabía pues que en esos tiempos ya era otro tipo de juegos, o sea, eso para mí era el última gama, por así decirlo. Y no, eso era un ochentero, noventero. Joder, cuánto ha pasado, ¿no? Yo pensaba que, no sé, eso era el juego de moda. Y resulta que no, que eso era cosa del pasado. Vale, y luego, no sé, se dañó por alguna razón, ya pasó a mejor vida. Obviamente, pues no es solo es una plaquita de video ya ahí programada con varios juegos preinstalados y no nada. Ya pasó a mejor vida y nada. Luego, ¿qué conocí? Pues luego ya llegó la época de preparatoria, ¿no? Uno ya es adolescente, crece y pues y se junta con amiguitos, ¿vale? Eso es lo que le pasa pues a la mayoría de gente, conoce personas, amigos, y ahí fue donde yo ya tuve mejor contacto con lo que serían las nuevas generaciones de videojuegos, ¿no? Los locales, mis muchachos, que aquí en mi ciudad, en Ipiales, todavía hay. Eso no se ha perdido, tal vez porque es una ciudad pues que no es tan conocida en Colombia y aparte pues que estamos en un país tercermundista. Eso sigue, no se ha perdido del todo. No se halla cualquier consola, obviamente. Lo que más predomina acá es el Xbox 360 en esta ciudad. Pero bueno, no me adelanto. Había un local, me acuerdo, que tenía unos 12 años, pongámosle. Conocí un muchacho que me invitó a jugar. Yo le dije, ok. No fue a su casa, sino a un local, me acuerdo, por ahí, un barrio. Mistares se llamaba acá en la ciudad. Se llama en la ciudad, no es que haya desaparecido, era Mistares. Y ahí tuve contacto ya lo que puede ser la PlayStation 3 y el 360. Me acuerdo que él pidió, yo como era novato, no tenía ni puta idea de todo esto. Él me llevó, recuerdo que puso el PES 2010. Fue mi primer videojuego de fútbol.
en todo su esplendor, ¿no? Porque ya me acordé que en el Polystation venía un juego de fútbol, pero bueno, es si se le puede llamar fútbol, ¿no? Porque solo era en 2D y de arriba para abajo, ¿no? Este ya era en 3 dimensiones, por así decirlo, ¿no? Porque se podía ir arriba, abajo, driblear, gol, hacer faltas, todo eso. El PES 2010, que cuando yo lo miré quedé como, oh my god, ¿qué es esto? Esta es la tercera maravilla, la octava maravilla del mundo, ¿no? O sea, me hacía súper real el PES 2010. Sigo... A ver, esta cosa... No sé por qué me falla, la verdad. Pero bueno, estaba hablando del PES 2010, ¿vale? Ahí yo quedé totalmente enviciado. Porque jugamos, la pasé muy bien, pero el siguiente día yo ya fui solo. Yo ya fui solo, ok. Ya estaba completamente... En mi mente solo estaba a qué hora se terminan las clases para ir a jugar. Me acuerdo que la media hora valía 500 pesos. Que para ese tiempo a mí me daban 500 pesos para gastar en el recreo, eh, porque pues no había más, ¿vale? Mi madre somos de una familia de pocos recursos, así que había que aguantar. 500 pesos es lo que había, aunque también he de decir que en esos tiempos, tipo 2010, 2011, no sé, 500 pesos alcanzaba, aunque no lo crean, alcanzaba para muchas cosas, ¿eh? O sea, sus papitas, sus juguitos de 100, me acuerdo que había, y papitas de 100 había en esos tiempos, era una maravilla. Y con 500 pesos hoy en día creo que no te alcanza ni un huevo, creo, pues. Yo, yo no compro huevos por unidad, yo compro cubetas, la verdad. Y continuando lo que decía, eso fue una maravilla. El otro día ya fui solo con el pez, jugué solo, me ganaron, normal, como no tenía experiencia, pero, o sea, uno se la pelaba, ¿no? Uno solo quería jugar y disfrutar, no importa que uno perdiera, al menos hasta empezar, porque cuando uno ya empieza a familiarizarse con los videojuegos, a veces hay títulos, bueno, no hay títulos, hay momentos en los videojuegos que en vez de disfrutar, te enojas, ¿no? Porque uno quiere ganar y pierde y se desespera, ¿no? Es lo de todo el mundo en un juego de fútbol, ¿ok? Eh, eh, tremendas locuras que pasaban. Eh, ¿Qué pasó? Luego seguí yendo. Me acuerdo que en esos tiempos estaba en una escuela de fútbol, y mi mamá me daba para ir a jugar otros 500, ¿no? Para después de terminar de entrenar, no sé, comprarme algún jugo o algún mecato para pues comer, porque después de entrenar pues como que se gastan las energías, te da hambre, necesitas reponer todo eso que te gastaste. ¿Qué hacía yo? Como dije, en esos tiempos estaba embobado. Era embobado, en mi mente solo estaba la de jugar. Me fui antes de ir a entrenar, me iba al local con esos 500 pesos, jugaba otra vez PES y después me iba a entrenar. Era una locura. Yo no comía, me comía lo del raquero y me comía lo que me daban del entrenamiento. Solo pensaba en jugar, una locura. Bueno, también era un niño, ¿no? Y como nunca había tenido contacto con los videojuegos, pues para mí era la tercer maravilla del mundo, ¿no? Era una maravilla, este, brutal, ¿vale? Luego, digamos de alguna manera que le bajé un poco porque, o sea, ya estaba obsesionándome demasiado y pues yo, a pesar de que era un niño, también caía en cuenta pues de que eso no estaba bien. De alguna manera, ¿no? Estaba bien. No, vale, antes de eso, vale, antes de caer en cuenta, antes de que la razón primara sobre lo que yo sentía de alguna manera, ¿no? Porque lo que yo quería era jugar, pero la razón me decía pues que no, a esa edad, pues, no sé, mejor dicho, ¿no?
uno no controla tanto, ¿no? A ver, me voy a centrar en mis ideas porque estoy en una idea y como que paso varios años más adelante, digamos, ¿no? Vale, empecé a seguir a este local a ir solo, pero al principio solo jugaba PES, ¿vale? Había muchos juegos, pero no, yo solo estaba centrado en PES hasta que pues me acuerdo que un día dije, no, voy a probar diferentes juegos, voy a ver qué hay más en esta cosa. Eh, Me acuerdo que pedí media hora y no abría el PES, sino abría otro juego que para mí, mis señores, antes de que lo diga, es el juego de mi infancia. La cantidad de horas que le invertí a este juego, ya lo he dicho en alguno de mis videos en canal de YouTube, cuando subí el gameplay de ese juego, que ahora lo diré. Es el mejor juego de mi vida. Cuando a mí me pregunten el juego que marcó tu infancia, voy a decir ese siempre, toda mi vida. La cantidad de horas que le jugué en mi infancia, ahora ya en grande no tanto, pero es que es una pasada, es un juegazo, a pesar de que recibió tantas críticas, obviamente de los fans más antiguos de esta saga. Y ese juego es mi muchachada. Ese juego era el Resident Evil 4. Así como lo llené el juego, el Resident Evil 4 lo probé, lo abrí y la verdad, a pesar de que el inicio es suave, yo iba cagadísimo de miedo. Pensaba que en cualquier momento me iba a saltar, no sé, el chamuco y que me iba a hacer asustar y que me iba a ir a llorar. Solo lo abrí una vez, ojo, solo lo abrí una vez, por probar, ¿no? Y la verdad es que como no estaba acostumbrado a manejar así con control y todo, es que no podía ni apuntar. Ahí eso que son controles de tipo tanque, imagínate. ¿No? Eh, yo creo que esa, ¿no? Me acuerdo que también en este local había el Xbox 360 y obviamente pues yo no iba a jugar solo y miraba lo que jugaban los otros parceros ahí más grandes que yo y había un juego donde disparaban a diestra y siniestra, ¿no? Y al preguntar el nombre del título me dijeron que era un Gears of War 2, ¿vale? Entonces yo dije, yo lo quiero probar, ¿no? Entonces fui otro día y pedí el Gears, ¿vale? Pero no jugaba el modo historia, yo ponía un modo de juego que hasta ahora lo juego en la 360, que es el modo Horda, ¿no? Vaya juego tan adictivo, a pesar de que lo juegas solo es adictivo y con amigos, nunca lo he jugado con amigos, yo no tengo amigos. Es una locura lo que, a ver, déjenme acomodo aquí un poco la luz, si se me ve bien ahí. A ver, es que estoy acá mirándome en en el teléfono, a ver si lo puedo decir. Vale, ok. Voy aquí 20 minutos hablando de pura pendejada. Vale, vale, continuamos. Vale, y entonces empecé a jugar el Gears 2 ahí en el modo Horda que tiene el juego y vaya adictivo que era el juego, ¿no? No lo jugué mucho tampoco, o sea, yo prefería el PES en esos tiempos, la verdad. Sí, me siguen gustando el juego de fútbol aquí en mi ordenador, tengo instalado el PES 11, que para mi gusto es el mejor PES. Algunos están con el 13, a mí no me gusta tanto el PES 2013, lo jugué bastante también, pero a mí dame el PES 11 toda la vida. Pero bueno, dejando el tema del PES a un lado, el tema del fútbol, no, nada, eso. ¿Qué más había en ese local? Era un local pequeñito, ¿no? Tenía dos 360 y el de Play. ¿Qué pasó? Parece que pues ya les fue bien, o sea, de Xbox tenía un catálogo increíble. Tenías en la pared, en el murito, tenía pegado, digamos de alguna manera, las portadas de los juegos marcadas con número.
O sea, no sé, tal juego tenía el número 6, entonces tú decías, deme el número 6 y él ya te ponía ese juego. Tenía el muro completamente lleno de portadas, entonces cuando uno iba a jugar a Xbox y como yo, todo un niño, ¿no? O sea, ¿qué quieras jugar? Y te mostraban las opciones, o sea, tú no sabías qué pedir, o sea, era... ¡Ay! ¡Qué tiempos, ¿no? Qué tiempos aquellos cuando uno no tenía problemas y solo iba ahí, solo se preocupaba por jugar. Con el tiempo, como dije, les empezó a ir bien eso. Por momentos estaba lleno, había que hacer fila para jugar PlayStation, fila para jugar Xbox 360. Eh, eh, Recuerdo que quitaron un 360 y pusieron el Wii, ¿vale? Y ese lo probé un poco, pero solo pedí un juego, el Mario Kart. Está bien, embobadísimo con el Mario Kart, con el control ese del Move, que empiezas a hacer así, así, junto con el personaje. Para mí era una cosa increíblísima, súper disfrutable, ¿no? Y no nada. Luego, como dije, dejé de ir a este local porque pues me estaba yendo ya mal en las clases. Me estaba yendo súper mal en las clases. Creo que perdí una... Creo que perdí una materia o varias por andar ahí jugando. Recuerdo que llegaba tarde hasta mi casa. Y en esta ciudad, en este país, pues estar en la calle hasta ciertas horas de la noche, pues como que no es muy, y más siendo niño, ¿eh? Eh, Muy buena idea, ¿no? No es eso un gran, pues, motivo. O sea, como te digo, no es buena idea ir estar en la calle hasta esas horas, pero, o sea, a mí me daba igual por saber estar jugando. Salía de noche, mi madre preocupadísima en la casa. Me acuerdo que llegué muy tarde, ella estaba asustada, pero digamos que de alguna manera pues sobreviví. No me dio la paliza de mi vida porque, seamos sinceros, ¿no? Eh, las madres de antes, no sé si las de ahora, no sé, pero la madrecita que me tocó, eh, la quiero con todo el corazón, pero cuando se enojaba, cuando dicen, como cuando dicen ellas, cuando te sacan la piedra, cuando le sacas la piedra, Dios mío, a mí me daban con lo que agarraban, ¿vale? Con el cuaderno, con la chancla, con el palo de la escoba. No, no, no. Entonces yo iba asustado, me acuerdo cuando regresé del local de videojuegos. Y no, solo estaba llorando por... Tampoco era tan tarde, pero bueno, las madres son así, se preocupan. Y yo estaba esperando la paliza de mi vida que nunca llegó, ¿vale? Me la perdonó por esa vez. Y el cual estoy agradecido porque yo iba preparadísimo para recibir en baliza. Vale, después de eso, como dije, ya estaba perdiendo materias, entonces ya caí en cuenta pues que no podía seguir esto así. Dejé un poco los videojuegos. Bueno, no en su totalidad, sino que dejé de ya ir a locales. En cambio, lo que hice yo fue pedirle a mi padre, yo no vivía con mi papá, solo vivía con mi madre. Le pedí una PlayStation. Le dije, papá, me compra una Play. Lo recuerdo muy bien, ¿vale? Voy a empezar a abrir el juego del Resident para no estar solo hablando pendejadas y que no se aburran. Empecé, le pedí una Play. Yo en esos tiempos no sabía que había diferentes niveles de Play. O sea, para el tiempo que se la pedí, ya estaba la Play 3. Estaba la Play 3 y ya iba, como era, estábamos hablando del tipo 2011, 2012, ya iba a salir la Play 4, ¿no? Sí, sí, no estoy mal. Entonces yo para esos tiempos, como dije, no sabía, voy a quitar la música, no sabía que eh, había diferentes tipos de Play, entonces solo dije, me compro una Play, ¿no? Yo pensé que iba a poner de alguna manera, el pero, que no,
¿Para qué, no? El típico de padres, ¿no? Eso no sirve para nada. Pero no, la respuesta de él me sorprendió, la verdad. Me dijo sin pensarlo, no pasó ni 10 segundos, me dijo, bueno, yo quedé como que, ok, yo que, vale, no sé, ahí está, no sé si lo escuchan. Voy a ir acá, lo voy a decir un momento. Eh, vale, creo que no está puesto. Está puesto el reanimal, ok. Vale, yo creo que ahí. A ver. Vale, sí, ahí está. Vale, perfecto. Ahí con el Resident ya puesto de fondo. Estaba hablando de la. Cuando le pedí a mi padre que me comprara una Play. Vale, voy a revisar un poco las opciones. A veces se dañan, no sé por qué. A veces como que se reinician, ¿no? ¿Dónde es? Joder. Ah, no, vale, aquí está perfecto. Y me dijo que al siguiente día, porque yo ese día me quedé en la casa de mi padre, íbamos a ir a ver. Y yo dije, ok, bien contento, súper contento, vale. ¿Qué pasó? Había un local, fuimos ahí y solo tenían la PlayStation 2, ¿vale? Me dije, solo tenían en esos tiempos. La Play 2 estaba en 600.000 pesos. Yo creo que más del mínimo en esos tiempos, o casi el mínimo. No, no estoy muy seguro, la verdad, de esos años, cuánto estaba el mínimo que se ganaba aquí en Colombia. ¿Vale? Entonces, ¿con qué venía ese juego? Esa consola venía con 3 juegos, ¿no? En grandes hits, ¿no? Que es esta como marquita roja. Venía el, el Socon 3, juegazo, juegazo a todos los niveles. Venía uno de motos que se llamaba ATV o Frat Fury 4 y el God of War, que es, o sea, de esos 3, ese era el mejor. Y, a ver, los voy a decir en orden. El God of War, que es un juegazo, hasta el día de hoy sigue vigente, ¿vale? El Socon 3, juegazo también. A día de hoy ya Sony ya no sacó más juegos. Y el ATV Frat Fury 4, que es de unas motos ahí de motocross y de cuatrimotos, así, todo chévere, también. Este, hasta donde sé, tampoco esa saga continúa. Creo que ya está bastante abandonada por parte de Sony, ¿vale? Y entonces, pues nada, mi muchachada, eso es lo que pasó. Ya mi padrecito querido me la compró, obviamente no en ese instante, ¿no? ¿Por qué? Obviamente no me la compró en ese instante. Vamos a darle continuar. Capítulo 4 de 1 fue que dejamos. Porque pues 600.000 en ese tiempo era un pastizal. Sigue siendo un pastizal, sigue siendo una gran cantidad de dinero. Eh, Creo que a la semana ya lo tenía en mi casa, ¿vale? Y la cantidad de historias que hay con esa consola es que es increíble. Es para es que es para estarse aquí todo el día y estar hablando, hable y pendejadas y no jugar nunca, ¿sabes? La cantidad, venía en inglés obviamente, pero pues a uno se la pelaba, uno quería jugar, no sabía cómo se guardaba. Es que yo en esos tiempos no tenía nada de conocimiento de inglés, sigo sin tenerlo, cabe recalcar, pero como que ya se entiende un poquito, ¿no? ¿No? Como había que guardar partida, porque me acuerdo que cada vez que ponía el God of War siempre comenzaba desde el barco, a pesar de que avanzara y avanzara, al otro día volvía a empezar desde el barco, porque como dije, no sabía cómo se guardaba, no sabía que había que posicionarse en este tipo de luz, ¿no? De aura para guardar. Yo creo que lo hacía, pero como no sabía cómo cargar partida, pues volvía a comenzar de nuevo.
Me acuerdo muy bien de esos lugares. ¿Qué pasó? ¿Algo más de esa que hayas pasado? Vale, cuando ya tenía, me acuerdo, esa Play 2 en mi casa, todo bella. Yo tengo un tío eh, que también, ahora ya no, pero digamos que de alguna manera en su tiempo de soltería, le gustaba la Play 2, o sea, él conoció la Play 2, él conoció la Play 2. Bueno, no sé si por mí, pero de alguna manera tuvo contacto de ella porque a mí me la compraron y él también, ¿no? Obviamente jugábamos los dos. Y me acuerdo que, obviamente, estar aquí en Colombia, ¿no? Este país tercermundista, no nos salvamos de la piratería, de los juegos piratas. ¿Vale? Me acuerdo que aquí en mi ciudad hay un local que se llama San Andresito, o el Polo también es otro. Salimos y fuimos a buscar juegos, ¿no? Fuimos a buscar videojuegos. Me acuerdo que, obviamente, como no podía faltar, me compró dos juegos: el Resident Evil 4, que se lo pedí, y el PS11, que yo también se lo pedí. Vale, ya lo compramos, cha cha cha, su dinero, fuimos a la casa, hora de probar el juego, y pues ese juego no funcionaba. Se iba al iniciar la consola y meter el disquito, pues ese disquito se iba a una pantalla roja. Decía, la Play 2 no reconoce este juego como un juego de Play 2. Ambos juegos, ¿vale? Entonces, supusimos que, pues, no sé, los juegos estaban mal. Joder, voy a tener un vaso de agua porque la verdad es que nunca he hablado tanto en mi vida. Vale, pues, ya tenemos aquí el vasito de agua. Vale, Vale, sí, sí, sí. Es que como estoy mirándome en la pantalla del teléfono, no sé si es que por momentos miro que está oscuro, pero no sé, se ve bien. Vale, estaba hablando ahí de los juegos piratitas que pues no sabíamos que por qué, alguna razón no corrían en la Play 2. Fuimos a preguntar y resulta que al ser la consola de almacén era totalmente original, ¿eh? Y para que cogiera o corriera los discos pirata había que hacerle poner un chip. Vale, ese chip en esos tiempos estaba como por los 80.000 pesos, ¿vale? Obviamente para nosotros un pastizal, ¿no? Para mí, menos, yo ni trabajaba. Solo me dedicaba a estudiar y a hacer tareas, que no lo hacía tan bien. Solo era mi único trabajo y lo hacía mal. Y obviamente jugar, ¿vale? Entonces, ya sabiéndolo esas cosas, ¿no? Sabiendo eso, pues nada, guardamos los discos. Ahí, algún día iba a llegar. Había que hacerle poner ese chip. Pero tenemos tres juegos, o sea, hay que aprovechar. Tampoco hay que tirarse a morir, ¿vale? ¿Qué es esto? No, Dios con los spam. Eh, no sé cómo quitar esos spam. O sea, me da la opción. Vamos a jugar y seguimos con las historias, ¿no? A ver, vamos a organizar primero, ¿no? Vale, pues, Shiva. Te lo puedo. Perfecto. Yo creo que estaba moribundo, me acuerdo que terminamos moribundo. Terminé moribundo, recuerdo perfectamente. Entonces me voy a dar esto.
Es verdad que me compré un chaleco. Pero también ocupa slot, ¿eh? Es que no me gusta cómo se ve entonces esto, la verdad. ¿No? Algo que pueda comprar. Mira, puedo comprar el chaleco de combate, pero como que parece que de alguna manera se acaba. Vale, antes de continuar con las historias, que la verdad estoy disfrutando demasiado contarles esto. Vender, no. Es verdad que teníamos un rifle diferente. Ese creo que se lo voy a dar a Shiva para que mejore el, el, el rango, ¿no? Porque esto está... Estamos sufriendo de demasiado por esas cosas. Vale, a punto, vale. Lo dicho, pues ya empezamos a jugar el God of War en inglés, sin entender ni una pinche idea. Vale, la escena me la repite, bueno, lo vamos a dejar así igual. En inglés, sin enterarnos de una pinche historia en el God of War, sin potencializar porque no sabíamos, como dije, todos usaban inglés. Sin potencializar nada, así nos pasamos al God of War. Una verdadera hazaña para mi gusto, para mi forma de verlo. Y el Socon, que era un juegazo. Era un juegazo a todos los niveles, ¿vale? Esto ya se le acabó la batería. Era un juegazo a todos los niveles, también en inglés. Pero te metías de lleno en lo que significaba ser un soldado de alguna manera de un equipo profesional, ¿no? No solamente de tipo Call of Duty que estás en la guerra. Este juego, digamos de alguna manera ya, era más profesional, ¿no? Había que hacer estrategia, ¿qué le pasa? Había misiones donde había que... ¿Por qué gritas? Sigilo al máximo. Y la verdad, fueron buenos tiempos esos con la Play 2. Buenos tiempos. Buenos tiempos, la verdad. Vale, a ver, vamos a esperar que conecte el mando. Y ya vamos a darle de lleno, ¿vale? Vamos a ir haciendo, vamos a ir comentando, a ver si no lo pasamos hoy. ¿Vale? No sé cuánto nos falta, la verdad. Hoy estoy haciendo el stream temprano, porque como dice el título, hoy juega la poderosísima Colombia. Los 16avos por el mundial, y a ver si pues no nos mandan a casa tan temprano, porque no sé, no confío demasiado. Cuando mejor están jugando es cuando más la cagan. Que no conectas, pinche mando de miércoles. Genial, perfecto. Pues no, nada. Conecta, Dios. Vale. Conectó.
¡Qué maravilla! Vale, pues no, nada. Ya estamos aquí. Estamos con Chris, como pueden ver. Esto está a reventar de lleno. Vamos a hacer esto. Tengo mis 2 balitas ahí. Tengo esto lleno y perfecto. Pues, objetivos. ¿Cómo se acaba esto? ¿Cómo se acaba el mapa? La verdad, ya me he olvidado lo que... Irving said, Excella. Es verdad. That's the name of the director of Tricell's African division. Do you think she could be connected to Irving? It's possible, but I don't have any proof. Tricell. If there is a connection, what does that mean for Africa? Not sure, but if we keep going, we're bound to find out. True. Let's move. Vale, ahí. Un poco mejorándome la luz. Vale, pues nada, a ver, recontemos el stream anterior. Vencimos a... Take it. Okay. Vencimos a... I owe you one. Vencimos a un murciélago gigante, a el Ricardo Irving, que se convirtió en tipo ballena. El muchacho. No lo chingamos y ahora vamos, pues estamos en esta isla. Buscando una tal, creo que esta, como dijo, Excella, ¿no? Que parece que es la... presidenta de Tricell. O algo así. Entendimos, ¿no? Llegamos aquí persiguiendo a una mujer misteriosa con máscara. Que estaba ayudando a escapar a Irving. Hasta pues que lo alcanzamos. Y nos lo chingamos. Vamos, Shiva, joder. Vale, pues perfecto. Esas arañitas que no me dan. No me dan muy buena espina, Vale, bien. Vale, el camino es por acá, pero entonces, ¿qué hay por acá abajo? Siempre me equivoco de camino. Siempre me gusta estar explorando. Vale, no se ve mucho por aquí. Dineros. Y un tesoro, bien, perfecto. Vale, pues nos vamos. Vale, ¿alguien sabe cuánto está el marcador de los egipcios? Creo que estaba jugando con Nueva Zelanda. Estaban 1-1 hasta la última vez que miré. Vale. Perfecto. Joder, hermano. Solo espero que no salga una araña gigante, ¿no? Por favor.
You grab it. Okay. Es lo único que pido. Si hay arañitas pequeñas, que no haya una gigantesca. Bien. Perfecto. Ah, que la puedo recoger sin necesidad de destruir la antorcha. Pues no, nada. Vámonos. Vale, esto está lleno de murciélagos. I never knew such a place existed here. It looks like there's been some recent activity. I hope Irving was telling the truth when he said we'd find answers in this place. Vale, vamos a ir despacio. Esto se parece un poco a la arena donde combatimos con Krauser, ¿no? Después en el Resident 4 original o remake, la arena se parece bastante. Son ruinas, la verdad. Bueno, no me la puedo chingar, pero tampoco le voy a hacer daño. Tampoco me voy a... Aquí hay algo colgando, no quiero ni imaginar lo que puede ser. Pues cadáveres, ¿no? O eso quiero creer. Mi amigo Chris. I see you need a hand. Oh. Bien, dineros. Perfecto. ¿Qué es eso que sale de ahí? No, vale. Esa sí me la puede... Va eliminando tarántulas aquí. Sí, tú eres la pendeja que se va para allá. Yo estoy bien. Tú eres la imbécil que se va por allá y... espérense un rato. Ya se estupideces. Vale. Vale, yo continúo por aquí. Y pues tú no sé. Esquivo. Vale, aquí sigue saliendo la tribu. Joder. Respeta, respeta. Vale, ya no puedo llevar nada más. Parece.
Parece. ¡Hombre! Para que respetes. ¿No tengo granada? No. Vale. ¿Cómo hago aquí? A ver. Vale. Si de pronto me salen en multitud. Ahí está. Esto con esto. Bien, y parece que ahí quedó, ¿eh? Bien. Ya está. Pues no estuvo tan complicado. Vale, aquí fue donde cruzaste tú. Parece que es por allá el camino, entonces... You grab it. Roger. Roger. Más dineros. Más dineros. El dinero es dinero. Sí, sí. Para potencializar las armas. Y que no nos agarren tan mal. Vale, esta muchacha ya se ha gastado las balas, ¿no? Thanks. Psst. Help me out here. I need your help. I owe you one. You grab it. Okay. Vale. I owe you one. Ya se gastó las balas otra vez. Take it. Okay. Bien. Acá hay abrí, no, acá tampoco, he abierto. Vale.
colabórame, colabórame. Joder. Vale. Esas balas no me alcanzan. Esas balas no me alcanzan, joder. Ah, vale, hay que hacerlo con tiempo. Pensé que ya se quedaba abierto totalmente. Corre, Chivita, córrele. Vale. I didn't know you could move so fast. Es que yo soy crack. Oh, se perdió justo cuando iba a llegar. Demonios, Chivas, si te pudieras mover más. Vale, vamos. Y nada, pues eso. A ver, ¿qué jugaremos después de terminamos este Resident 5? Yo estoy entre jugar el Resident 6 o jugar juegos clásicos. O sea, estoy pensando en jugar el Mortal Kombat Shaolin Mux. Estaba pensando en el Onimusha, pero yo creo que no, ¿eh? Ya me compré el Minecraft. Entonces ya me compré el Minecraft y entonces por este mes yo creo que no me compraría más. Obviamente estaríamos streameando en un futuro. No sé qué tanto o qué tan cercano o qué tan lejano el Minecraft con Wolfito. Qué cinemático. Vale. Vale. Cada vez más abajo. Pues bien. You grab it. Okay. Vamos, exploremos antes de bajar. Vale, no hay más por aquí, parece.
Vale, se me hizo que brillaba algo, pero no. Esa rama parece una mano, parece una arma, un brazo. Vale, ya lo tengo. Sheva. Roger, get the other one. Parece que hay que volver a sonar al mismo tiempo. No hay nada para romper. No. Vale. Un tesoro, perfecto. Vamos a ver por acá, ¿qué hay? Oh. Take it. Okay. Un lanzagranadas por la cara. Give me a grenade. Take this. Thanks, partner. I need ammo. Use this. Venga. Y ya, ¿no? Vamos. ¿Por dónde está la...? Vale, se ha cerrado, ¿no? Entonces hay que dar por la vuelta por acá. Aquí está, perfecto. Venga, Shiva, rápido, muévete, muchacha. Uf. Me estoy hinchando en dinero, me estoy hinchando en dinero. Vale. Come on. Okay. Ahí. Venga, Shivita. Ruidos. Bueno, miren mis amigos incas.
A los pies, a los pies. Toma. Toma, gancho. You grab it. Roger. Come on. Okay. You grab it. Roger. Vale. A ver si te bajo, joder, cansón. I owe you one. Vale. Perfecto. Vale, podemos saltar por ahí, pero por acá... Vale, mira, esto Roger. es para ti. Oh, hombre, no. Vamos. Vamos, mi chivita. Sheva. Okay. There's only one chain. The other one must be somewhere else. ¿Será esta de acá? No, esta tiene dos. A lo mejor es la que está arriba. Vamos para arriba entonces. Quédate ahí, chivita. Chivita de mi corazón, mi morenaza. Vale, a ver. Dineros. Dineros. ¿Dónde está la otra? O a lo mejor todavía no hay que darle al
a la morada. A ver. Porque no veo otro camino. No veo otra estatua a la que haya que jalar la cadenita. Come on! Roger. A ver. Bien. Vale, no, primero vamos a investigar la de abajo. Ah, mira, acá estaba. Por ahí va a salir algo. Por aquí hay muchas telarañas. I'll get the other chain. Vale. Bueno, vamos a esperar que nuestra muchachada suba. Joder, cómo falla, ¿eh? You grab it. Roger. Use this. Take it. Roger. Joder. ¿Estos de qué son? Ah, cargas segadoras. Thanks, partner.
partner. Vale, por acá se puede subir, ¿eh? Ah, no. Solo es para esquivar. Vale, perfecto. Vámonos. I'll get the other chain. Sí, sí, sí. A ver, esperemos que ahora no salga nadie. Amargarnos la existencia, el existencialismo. ¿Qué le cuesta pasar ahí? A la chivita. Vamos. Vale, no sé si recogiste el tesoro, Shiva, pero yo voy a revisar por si acaso, porque si no... La recompensan, pues, más que tesoro. Ya está. ¿Por qué no lo recoges, muchacha? Esto sirve para mejorar nuestras armas, tus armas también. Vale, no, aquí no hay nada. No, bueno. Yo no encuentro nada. Bueno, pues esto ya quedó. Give me a grenade. Take this! Joder. Joder, oh, joder. Oh.
¿Podemos escapar? ¿O yo estoy aquí gastando balas a lo imbécil? Ya que estoy en las escaleras, me das el consejo. Pendejo. Vale. Llegamos, pero ahí, tocadísimos. Tocadísimos. The preparations are almost complete. Una rusa. Then we can leave. Good. The final boss está aquí. You know, I was surprised Las Plagas was such a success. When you first arrived, I had my doubts. And now Ouroboros is complete. Your position at Tricell is secured. Oh, I have my eyes set on something much bigger. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world. I believe I've proven I'm worthy, haven't I? Perhaps you have. It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay you a visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. Superior breed creating a new world genital virus. You used to become a god. That right is now mine. I believe I should thank you, Spencer. Ouroboros. Capítulo 4 completado. Vale, pues, perfecto. Vamos acá. Vale, perfecto. Vendemos eso. Vendemos eso. Ok, perfecto. Tenemos 29.000. Vale, este ya está al máximo, ¿no? Vale. 5.000, ¿eh? Vale, ahí mejorando todo.
¿Qué más quiero mejorar? Me gustaría mejorar esta. Mi escopetita. Vale, perfecto. Vámonos así. Podemos... No. Vale. A ver qué tal nos va en este nuevo capítulo. Ahí está Excella, por fin apareció. Creo que esa es Excella, ¿no? Apareció nuestro guapísimo Chris. Y la mujer... You grab it. Roger. Y la mujer misteriosa. Ah, son murciélaguitos. Espero que no me ataquen. Vale, no. Parece que hay ranuras para 3 objetos. Vale, necesito 3 placas. Parece. Hombre. Impressive. They appear to be focusing sunlight into a laser-like beam. Listo, joder. Joder. Use this. You grab it. Okay. Thanks, partner. Oye, oye.
Ready. Emblema de tierra. You grab it. Okay. I owe you one. Que no los recoges. ¿Ves? Vale, hay que llegar a la mitad. Vale, yo espero. Come on! Okay. Vale, no, aquí no hay nada más. O sí, pero... Vale, es por arriba. Come on! Okay. Go! Okay. Come on! Roger. Vale, ahora sí. No recoge nada,
Roger. Vale, ya tenemos dos. Falta uno. Falta uno. ¿Lo recoges, por favor? No lo recoge. Come on! Okay. No lo recoge la pendeja esta. Joder. A ver. A correr, ahora se viene tremenda maratón. Uy. Hombre, qué susto que me pegué con las arañas. Por la cara, Por la cara no me dio la otra. Come on! Roger. Ah, vale, es desde ahí. Vale, perfecto, entonces. Emblema del cielo, emblema de la tierra. Y me falta uno, Ay, muchacho. You need to be careful! Gancho. Listones. Ahí está, ahí está. Otra vez, no puede ser. Thanks. Come on! Roger. Come on! Roger.
Ay, Shibita. Tan pendeja que eres. ¿Desde dónde nos toca? Ah, vale. Joder. Joder, hombre. Come on! Okay. Take it. Roger. Go! Roger. Pedazo de pendejo. Listo, vámonos. Come on! You can't be serious. Bien. Ah. Bien, perfecto, ahora sí. Vale, Shiva solo tiene balas de francotirador a lo bestia, ¿eh? Un rayo láser.
I see. There's a trick to getting out of here. Tread carefully. Those beams are dangerously focused. El secreto. A ver. Me pone como punto de este. Joder. This pedestal is not like the others. I wonder. ¿Y el otro qué le pasó? Looks like it worked. Are we finished? Así de fácil. Así de fácil. That pillar's in the way, but I think we can knock it over. Vale. ¿A cuál? A este. Vale, gira solo, ¿eh? Vale, ahora rompo aquí. Y ya está. Qué genio que soy. Another one down. What's next? Una trampa, hay que ver, no somos nadie, dice. Una trampa maldita. Ok. Vale, hay que abrir acá. Ah, este toca darle. Vale, para darle a ese hay que apuntarle al de al frente, ¿no? Entonces, a ver...
que se la puedo abrir. A ver... Joder. Come on! Forget it. Olvídalo, me dijo. Come on! Forget it. ¿Por qué no queréis venir, boluda? Thanks. Parece el altar alguien quemado ligeramente. Venga, coño. Nos vamos. Yo creo que me mata, ¿no? Come on! I can't right now. Sí, sí. Me mata. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? Vale, esto era...
Vale, ahora sí. All right, we got it. Lo logramos, dice. Yo hice todo. Can't be serious. Viene al paso también, joder. Bueno, bien. What is this place? How can they survive underground? These are no ordinary flowers. Wait. Wait. Umbrella. Umbrella. What? What was Umbrella doing? I don't know. It doesn't look like anyone's been around for a while. You can be sure they wanted to keep this place a secret. Some of this equipment's got the Triso logo on it. Are they working together? Vale. Capitulito también terminado. Vale, estuvo cortito, estuvo bien. 10.000. Organizar. A ver. Chaleco antibalas, Hostia. Pues de momento no salen con armas, solo salen con armas blancas, digamos, pero con armas de fuego no ha salido ninguno. Vamos a ir así. I wonder if this is what Irving meant by answers. Not sure. But obviously there's a connection here with Umbrella. And that's never a good sign. We can worry about this later. First, we need to find out about Jill. You're right. Let's see what we can dig up. Sí, veamos qué encontramos. A ver. Por aquí. Nada. Por acácito. Ay. Ya me dio hambre. Parece purificadores de agua. El agua probablemente sea para las flores.
¿Está Umbrella investigando estas flores? Vale. Joder. Diario del investigador jefe Brandon, número 1 del 66, 4 de diciembre. El señor Spencer habló una vez de una flor llamada Ascensión al Sol. Supuestamente las personas que la consumían adquirían habilidades sorprendentes. Todos pensamos que solo eran habladurías o leyendas, pero las investigaciones posteriores demostraron que estábamos equivocados. La primera persona en descubrir la veracidad de la historia fue mi profesor, el Dr. Jace Marcus. Se creía en la existencia de un virus hasta entonces desconocido capaz de modificar el ADN, un tipo brillante. Al final resultó que su hipótesis era cierta. El virus fue denominado progenitor. Durante 3 meses trabajamos concienzudamente en África, inquietos por los resultados entre ataque y ataque de los Ndibaya. Finalizando ese periodo, nuestros esfuerzos fueron recompensados. Incluso el Dr. Marcus, que hasta ayer parecía agotado, está de buen humor. Quiere volver a esa casa cuanto antes y ahondar en algunos aspectos de la investigación. A mí me pasa lo mismo, quiero descubrir los secretos que encierra el virus progenitor lo antes posible. 67, 12 de febrero. Nos hemos dado de bruces contra la pared, metamorfóricamente hablando. Hemos traído la planta del virus progenitor desde África y hemos tratado de cultivarla aquí. Los primeros especímenes del virus progenitor no poseían la propiedad de modificar el ADN. Nuestro sistema de cultivo está orientado a la fabricación en serie del virus progenitor. Al principio todo iba como la seda. Las plantas crecían fuertes en un periodo de tiempo muy breve y después florecían. Pero en ese punto no hemos topado con un grave problema. Las flores no contenían el virus progenitor. Es posible que el factor desencadenante del virus sea el terreno del cultivo. Debemos investigar este asunto más a fondo. 23 de marzo. No hemos hecho ningún progreso. Hemos intentado cultivar la flor en distintas condiciones ambientales, pero no hemos conseguido desarrollar el virus. Hasta ahora hemos probado distintos tipos de tierra, agua, temperatura y grado de exposición solar en vano. El Dr. Marcus y yo hemos discutido acaloradamente sobre el rumbo que está tomando esta investigación. En un momento de la discusión, el señor Spencer nos ha interrumpido para decir algo sobre crear una compañía. Pero, ¿qué sentido tiene fundar una empresa sin el virus progenitor? ¿Acaso no se da cuenta? Es completamente ridículo. Ok. Vale, Umbrella parece que está... trabajando con Trycell, ¿no? Que, por lo que dijo Chris, Trycell es la que financia a la BCA. Empresa para la que trabajamos. Diario del investigador del jefe Brandon, número 2, 68, 25 de abril. Ha pasado un año y apenas hemos hecho progreso alguno. Por eso el Dr. Marcus y yo hemos decidido volver a África. No podemos avanzar en la investigación sin el virus progenitor. Ya sé que los continuos ataques de los Ndibaya van a acabar con mis nervios, pero por el bien de la investigación tendré que armarme de paciencia. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, el señor Spencer ha propuesto una solución. Si te preocupan los Ndibaya, tendremos que sacarlos de la ecuación. Me imagino la cara que se nos ha debido quedar al oírlo. Nunca se nos habría pasado por la cabeza. Es una solución bastante insólita, pero no tenemos otra alternativa. Así pues, el Dr. Marcus y yo hemos aceptado... ¡Joder! El plan del señor Spencer. 19 de agosto, por fin, buenas noticias. Nos han dicho que han logrado expulsar a los Ndibaya de sus tierras. El terreno que hemos adquirido apenas asciende a la mitad de las ruinas subterráneas. Pero si incluye la zona en la que crece la planta del virus progenitor, no habrá ningún problema. Vale, los Ndibaya supongo que son los tipos de la tribu con la que hemos combatido. El señor Spencer ha dicho que tiene pensado construir unas instalaciones de investigación en el lugar, lo que facilitaría considerablemente nuestra labor con el virus. Estábamos haciendo los preparativos para nuestro viaje a África, cuando el señor Spencer le pidió al Dr. Marcus que se quedara en Raccoon City a cargo del centro de formación. Aunque en un principio nos pilló por sorpresa, enseguida nos dimos cuenta de que era lo más lógico. Para llevar a cabo... Uy, me perdí.
Para llevar a cabo su investigación, el Dr. Marcus necesita un entorno relajado y en África todavía no hay ninguna instalación disponible para su uso exclusivo. Solo espero que la construcción de las instalaciones finalice lo antes posible. Así las cosas. Iré a África y yo solo enviaré muestras del virus progenitor al Dr. Marcus. Tanto él como el Sr. Spencer están de acuerdo con esta decisión. Tengo que empezar a hacer los preparativos. Creo que a partir de mañana voy a estar muy ocupado. 29 de septiembre, hoy hace 2 semanas que llegué a África. Me alegro de que el Dr. Marcus no haya venido. Este sitio no es precisamente el paraíso de la investigación científica. Las instalaciones no son más que un montón de tiendas de campaña rodeadas de soldados contratados para mantener a raya a los Ndiaye. Pero lo que me resulta insoportable es el ruido de las obras de las verdaderas instalaciones de investigación. ¿Cómo voy a concentrarme en lo que hago si todo a mi alrededor parece puesto a red para desquiciar? Ahora que dedico a extraer muestras del virus de la flor progenitora para enviárselas al Dr. Marcus, espero que, si me centro en mi trabajo, consiga mantenerme cuerdo en este lugar dejado de la mano de Dios. 1969, joder, mucho texto ya. Las instalaciones están listas. Este sí que es el verdadero complejo de investigación en África de Umbrella, y no aquel montón de tiendas de campaña. Sin embargo, en los últimos 9 meses me he dado cuenta que las instalaciones son demasiadas pequeñas para nuestros propósitos. Tenemos que ampliarlas y adecuarlas a nuestras necesidades. De este modo podremos incorporar nuevos investigadores. África tiene que ser el lugar principal de estudio del virus progenitor. Nuestros hallazgos serán cruciales para la investigación del Dr. Marcus. Por extraño que parezca, ese viejo miserable de Spencer parece estar de acuerdo conmigo en esto. El diablo. Diario de Brandon, director del complejo de investigación. Más texto. 1998. 16 de noviembre, hemos cerrado el complejo de investigación. Es extraño, pero no me importa. En realidad, todo me es indiferente. Al igual que cuando me enteré de que las instalaciones de Arclay y Raccoon City habían sido destruidas. ¿Y en qué momento comenzó esta apatía? Lo único que he hecho desde que llegué aquí ha sido investigar y extraer el virus progenitor. Y todo por el Dr. Marcus. En realidad, si lo pienso, probablemente deje de preocuparme el día que supe que habían muerto. Hace tantos años. No sentí ni rabia ni alegría, ni siquiera sorpresa, no sentí nada en absoluto, era como si tuviera sentimientos, simplemente continué enviando muestras del virus progenitor a todos los laboratorios de Umbrella. Me convertí en un autómata que informaba al cuartel general de Umbrella cada vez que uno de mis subordinados realizaba un avance importante o descubría algo nuevo. Era como un zombie, sin pensamientos ni sentimientos, y ahora cierran el complejo de investigación en el que he estado la mitad de mi vida, y no me importa. Tal vez sea lo mejor, tal vez sea demasiado tarde para volver a sentir nada. El diablo, ¿qué tanto me diste? Vale. Y por acá hay otro. Telegrama de James Marcus. Éxito, desarrollo virus T, 3 de enero de 1978, J. Marcus. Vale, el virus T es el del primer juego. Y aquí están hablando de un tal virus progenitor. Hostia. Copia del recibo. Centro de formación de Umbrella, Dr. James Marcus. 5 casos de muestra progenitor. 15 de diciembre del 77, director del CEI en África, Brandon Bradley. Take it! Roger! Roger. Allá están las plantas, I don't know how, but they could be using them to produce biological weapons. This is the facility from the picture, no doubt about it. We're finally getting somewhere. Y estoy harto de estas flores, pero si apenas las encontramos. Aunque otra vez estas flores me dan la impresión de que no son para el Día de la Madre. Raisel. Email de un compañero. Hola, sé que es un poco precipitado, pero me voy a tomar unos días libres. Ya casi hemos terminado con el nuevo proyecto. Lo siento, ya sabes que no puedo hablar de trabajo. Y nos van a dar unos días de vacaciones como recompensa por nuestro esfuerzo.
Todos los empleados nos marchamos mañana, por fin voy a poder salir de este país. Iré directamente a Arizona, no sabes las ganas que tengo de volver a casa y ver a todo el mundo. Además, creo que seré feliz con solo alejarme del todopoderoso Miguel. Ese tío cree que es una especie de genio, se trata de un compañero que se sienta a mi lado en el trabajo, no me malinterpretes, es un buen investigador. Tiene buenas ideas y no se le escapa ningún detalle, pero cada vez que abre la boca lo único que sabe decir es lo maravilloso y lo genial que es. No te imaginas qué tortura es tener que oírle un día sí y otro también. A veces pienso en meterle un sedante en el vaso de agua para que se calle. En fin, olvidado. Lo que importa es que volveré a casa en unos días. Cuando llegue te llamo. Tenemos que salir de fiesta y pillarnos una buena durante las vacaciones. Nos vemos. Ryan. Ok, Ryan. Uy, sangre, sangre, sangre. Rasguños. Voy a ir con la escopeta por si acaso. Una cajita. Vale, estos rasguños se parecen a los del Resident 2 Remake. Y ya saben de qué criaturitas son, ¿no? Esperemos que no sean tan jodidos como en esos. Parece que ha sido descuartizado por animales, no tiene buena pinta. ¿Qué es eso? Vale, si son lo que sé que son, si son lo que creo que son, hay que ir despacio. En efecto. Careful. I saw something. Son lickers. Cabritas hay aquí. Perros. Qué ratas tan gigantescas, por favor. Cabras. Ratas gigantes. You grab it. Okay. En el rabo, en el culito, en el culito. Vale. Vale. No son tan duros como en el otro. En el otro eran durísimos. Pues eso es lo que quiero creer. Vale, perfecto. Rápido. Así que esta es la sala de vigilancia, todos los monitores están desconectados. Vale, no hay nadie vigilando.
Así que me dan armas a mí. Punto de control. Thank God there weren't more of them. Yeah, we wouldn't last in a fight with a whole horde. No hables tan rápido. No hables tan rápido, Chris. ¿Quién está ganando, nena? ¿Quién está ganando? ¿Y el otro quién ganó? El de Egipto. I don't think they'll notice us. Egipto, por penales. Uy, grande por salario. El faraón sigue en el mundial. Guess their senses are weak. Just to be Vale. safe, we should be as quiet as possible. Ajá. Vamos a ir despacito, vamos a ir despacito, despacito, despacito. Vamos a poner este, pero... Vale. Que es un criadero de lickers. You grab it. Roger. Vale, hay que esperar. Come on! Come on! Thanks, partner. Pues vámonos. Bien, por lo menos podemos escapar. Bien, a ver. Take it. Roger. Come on. Okay. Take it. Okay. You grab it. Okay. Take it. Okay. Vale, nos llevamos todo. Ya. Ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Me voy a tomar un cafecito. Oh, qué grandes tríceps que tiene el Chris. Fucking Redfield. Una empanadita. Y a ver qué tal nos va. What the hell?
me di cuenta. Wait, that means Jill might be here. ¡Un forastero! What have they done? Jill. Pues sí que está Jill aquí. There's so many. They Cuando must la be kidnapping encontramos. people from all over the world to experiment on. It stopped. Why? Well, that's why. A ver, ¿y esto cómo es? Corre, Chris, corre. Dame otro entonces. Corre, Chris, corre. ¿Dónde está? ¿Y a dónde hay que disparar? Vale, vale, a las patas. Joder. ¡Rápido, Chris! Bien. Chupa, 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 plomo. Vamos, no, no está tan complicado. Vale. Vamos, vamos, otra vez. Todo. Le solté todos los cartuchos.
Cáete, cáete. Ah, joder. Take it. A ver. Vale. ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Joder.
Vamos, vamos, vamos. Joder, hombre. ¿Cuánto hay que darte, joder? Toma, joder. El diablo. Vacío. Damn it. Where is she? Mr. Redfield, how nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Selagiona. She works with Tricell, Nice. You've done your homework. an officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you. Where is Jill? Jill, even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap. Tell me where she is. As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your lives away for. She's lying. She knows something. Obvio. It's time we get some answers. Vale, capítulo 5 completado. ¿No he muerto? Pensé que había muerto en este capítulo. Vale, joder, a ver, organizar. Retirar.
50 balas de ametralladora tiene la pelotuda esta. Vale, me voy a ir así, Me voy a ir así. No sé si tenía tesoros para vender, pero bueno. So this was the facility Excella was talking about. She's got us under surveillance. I can almost guarantee she sent that VOW to eliminate us. You can ask her about that and about Joe once we find him. All right, let's find her then. Vámonos. Aquí no había nada más. Acá hay un documento. Joder, no quiero leer más documentos, pero bueno. Aquí. Datos del sujeto. Sujeto, mujer de raza blanca, color de ojos azul. El sujeto ha pasado un largo periodo en un estado de coma inducido medicadamente. Todas las instalaciones, todas las constantes vitales, pulso, frecuencia, respiración, presión sanguínea y temperatura corporal presentan valores normales. Se ha detectado una anomalía en la pigmentación. Dicha anomalía se limita a los folículos pilosos en la zona craneal. Además, se ha observado un ligero aclaramiento de la piel. Decoloración. Vale, que ahora me acuerdo que Jill ahora es rubia, Si de por sí ya era sexy, ya tenía un buen cuerpo, ahora con rubia, imagínate. Bueno, a ver. Y del otro lado que había. Bueno, vamos. Joder. No. No, no hay nada. Bien, vámonos, Shivita. De a poquito vamos, ¿no? A pesar de que la guía de Shiva no es muy buena, pues es llevadera. Tampoco es que te haga perder. Tampoco es que la embarre mucho. Dineros, dineros. Los soldados. Give me a grenade. Use this! Qué buena que la hice, Take it. Roger! Te la devuelvo. You grab it. Okay. Perfecto.
Vale, ahora ya están armados. You grab it. Roger. You grab it. Roger. Roger. Thanks. Vale, joder. Thanks, partner. De nada. Uf. Qué intensos estos muchachos, ¿eh? You grab it. Okay. You grab it. Roger. Take it. Okay. Listo. ¿Cuánto va? ¿0-0? Sí, van 0-0. Una cinemática para eso. Bloquearle el paso.
Gol, gol, gol. Nice work! Vale, a ver. Pero cambio con estas. Use this! I owe you one. I need ammo. Take this. Perfecto. I need ammo. Take this. I owe you one. I owe you one. I owe you one. Thanks. Bien. Vale, vámonos. Hacia arriba, hacia arriba. Subimos. Qué callados van. Don't worry. The reserve supply is almost ready. You know that voice. It's Excella. That's being handled, Robert. I'm looking forward to it. Albert. What? How are you holding up, okay, Albert? Un viejo amigo, Chris. Wesker. I thought he was dead. Aquí hay algo. Más leakers. Sí, más leakers.
Joder. Aquí no se puede como en los viejos. Como en los viejos. Como en el remake. Que si vas despacio, pues no te escucho. No te siente. Bueno, pues no le veo mucho sentido que sigamos despacio. Mejor vamos despacio. A ver, de pronto podemos esquivar algunos. A ver, vamos, vamos. Grenade. Oh, take this! I need your help! I owe you one. Ya no tiene balas de pistola la Shiva. Sí que se las gasta. Le dispara todo lo que se mueve. La Shivita guapa esta. You grab it. Okay. Take it. Okay. Mis soldados. Joder. Otra vez.
me an herb. Use this! You grab it. Roger. ¿Cómo subo al otro lado? ¿Cómo subo al otro lado? Looks like we have to go this way. Vale, por aquí. I need ammo. Use this! Reload! You need to be careful! Listo, vámonos.
Guachu. Thanks, partner. Documentos acerca del organismo mutante encontrado en las instalaciones. 6 de mayo se declaró un incendio durante la prueba de carga del virus Uroboros al misil. Este requirió una cuarentena de nivel 4 en el área y sus inmediaciones. 11 de mayo, han pasado 5 días desde que el área fue puesta en cuarentena. Ha habido informes de un animal sufriendo una extraña y rápida mutación. Los avistamientos sugieren una criatura con una epidermis muy dura. No se ha informado acerca de ningún quisque vírico relacionado con Uroboros. Sostengo la hipótesis de que nos enfrentamos a algo bajo la influencia del virus Uroboros, algo realmente peculiar. Quizá mañana reúna un equipo de investigación con tal de procurarnos un espécimen. 12 de mayo, envió un equipo armado a investigar estos avistamientos, pero los resultados no fueron demasiado esperanzadores. Otro equipo tuvo que ser enviado para recuperar los restos del primero, totalmente desmembrados por algo realmente afilado. Los cuerpos presentan múltiples heridas causadas por una especie de lanza gigante. En un cuerpo se encontraron trazas de una sustancia química en los ojos. Aún no sabemos con certeza qué tipo de organismo mutante nos enfrentamos. Según la investigación inicial, podríamos estar ante un nuevo tipo de Bow. Basándonos en el tipo de los ataques de las criaturas, se la ha llamado Reaper por el momento. Obviamente, aún necesitamos más datos acerca de ella antes de poder utilizar un análisis completo. Sí que nos dan armas, joder. No hay electricidad, debe haber alguna forma de restablecerla. Missiles? Why would they need these, do you think? Maybe they're planning to start a war. Dineros. Bueno, a ver. Vale. Parece que son dos. Joder, qué susto. What manner of beast is that?
¿Qué es eso? Parecen novistadores. These must be the discarded test subjects from the research facility. Que tienen tesoros unos, ¿eh? Vamos, Shiva. Joder. Help me! Thanks. Help me! Thanks. Es que no puede ser, ¿eh? Joder, hombre. Qué silencio está todo aquí. Bueno, pues vamos a jugar otro rato. Y ahí lo dejaremos ahí. Ya vamos casi 3 horas y media. Take it! Okay, You grab it! Roger. Vámonos. Come on! Okay. A ver qué nos encontramos aquí. Sheva. Algo. Well, glad you could make it. Up here, you two. Excella. Where's Jill? Jill. You're like a broken record, you know that? Just as single-minded as he said. You've spent so long trying to track down Ouroboros. Well, here, enjoy. So Ouroboros is a new DOW, and you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it does resemble the BOWs based on the progenitor virus, I have no intention of setting it to terrorists.
Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Priscilla, wait! Wow, me quedé ahí todo embobado. Bueno, mención. That's the same type of bioweapon that wiped out Alpha Team. Yes, but this one seems much more ferocious. A ver. Watch out, boys! Esquivo. ¿Que este es como el primero? Come on! A ver. Come on! Un lanzallamas. Is now full. You may return to your swim lane. El fuego. Hombre. No, 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 no. You grab it. Okay. Come on! Okay. You grab it. Roger. It's up to you. Burn that son of a bitch. ¿Dónde está? Joder, hombre.
me queda muy del todo claro cómo hay que hacer. Give me a grenade. Come on! ¡Joder! Come on! Okay. Come on! Okay. Come on! Roger. Come on! Roger. Don't be reckless. ¡Hostia! Give me a grenade. Venga, hermano. Venga, gordito. Flaquito, peludito.
Joder. Joder, ¿eh? Joder, ¿cómo se vence esta cosa? Ya no tengo nada.
¿Cómo se vence este güey? A ver, esto. Retiro. Esto me lo llevo yo. Esto retiramos. Y me voy a quitar la Magnum, pues no. Y me llevo esto. ¡Go! Warning, a biohazard threat has been detected. Cleanup personnel must incinerate all contaminated materials. That's the same type of bioweapon that wiped out Alpha Team. Yes, but this one seems much more ferocious. A ver, que venga, pero que venga, que no tenga miedo. Tremenda Shiva, Shiva se lo hace sola.
A ver. A ver. Joder, ya no tengo nada. No tengo nada, muchachada.
Vacío de todo. ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto tiene de vida? Todo en ceros. ¿Cómo se vence esta cosa? No, no tengo ni idea. A ver, este no le hace nada.
Mm. Vamos así a ver entonces. A ver. Me curó antes de que cayera.
grenade. Roger. Use this. ¿Cómo se vence esta cosa, joder? It's up to you. Burn that son of a bitch. Son of a bitch. That bomb has to go. I can't get anywhere near him. ¿Cómo se vence esto, Give me a grenade. Use this. Joder. Hombre. Uf. Vale. Hombre, no, ¿cómo nos dejaron? Apenas tengo 6000.
What's all this nonsense about? Vale. Vamos a dejarlo por aquí, muchachada, porque ya estuvimos demasiado aquí. Casi, no, 4 horas aquí sentado. La locura. Vale, pues muchachada, vamos dejando esto por aquí. Joder. Vamos cerrando esto porque... Vale, ya está perfecto. Bueno, pues muchachada. Nada. Creo que lo hicimos muy bien. Que no se guardó. Qué raro. Pero bueno, entonces, gente, no, nada. Agradeciéndoles a todos los que se pasaron por el stream. Espero que le hayan pasado muy bien. El combate final estuvo muy duro, muy jodido. Pero se logró. Vale, ya estamos cada vez más cerca de terminarlo, o eso creo. Y no, nada. Feliz de verse con ustedes y nos vemos en el próximo directo, que será el lunes por el mismo canal a la misma hora. Entonces, gracias y